Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal MI Park Gardens, Río Piedras, la Iglesia de Park Gardens. Damos gracias al Señor por esta bendición de poder llegar hasta sus hogares hoy con la reflexión pastoral, martes 16 de marzo del 2021. Saludamos a cada uno de los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Saludos y bendiciones de parte de toda la Iglesia del Señor y la Iglesia de Park Gardens. Les anuncio que gracias a Dios y a sus oraciones, mi esposa Ibeliz ya se encuentra en nuestro hogar, así que agradecemos a todos sus oraciones en favor de la pastora Ibeliz. Así que reciban de parte de ella saludos y bendiciones y gracias por colocarla en oración. Queremos en esta hora, de igual forma, unirnos en oración por cada una de las familias que se encuentran atravesando el dolor de la pérdida de un ser querido, igualmente por aquellos que se encuentran enfermos. Nos unimos en oración por usted y por sus familias. Queremos compartir la reflexión de la palabra del Señor. Amén. Vamos a utilizar como base la carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Buscamos la palabra del Señor, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Enviamos saludos y bendiciones a todos ustedes y le rogamos al Señor que aquellos que están pasando por un proceso de enfermedad reciban salud en el nombre del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa palabra, Gálatas 1:10, amén, en la versión Dios habla hoy dice: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10, en la versión traducción lenguaje actual dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. En esta hora vamos a compartir la palabra de esta reflexión bajo el tema aprobados por Dios. Aprobados por Dios. ¿Qué es aprobar? El significado general de aprobar es calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien. Declarar hábil y competente a alguien. La forma más común de entender lo que es aprobación es cuando los maestros suministran alguna prueba, algún examen a sus alumnos y luego de proveerle ese examen a los estudiantes, están esperando los estudiantes el resultado de ese examen para saber si fueron sus calificaciones aprobadas, si aprobaron el examen. Nosotros, como creyentes, hemos sido aprobados por Dios. Nosotros tenemos que procurar la aprobación de Dios, agradar a Dios y no a los hombres. Pablo le dice a los Gálatas, amén, en el capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Nosotros como creyentes
debemos formularnos la misma pregunta. ¿Buscamos nosotros como creyentes el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O tratamos nosotros de agradar a los hombres? Pablo le indica a los Gálatas, si todavía nosotros agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Esa palabra, Gálatas 1:10, en la nueva versión internacional dice, ¿buscamos ganarnos la aprobación humana o la de Dios? ¿Amén? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Nosotros como creyentes, como iglesia, con nuestras actitudes, con nuestras ejecutorias, con nuestro desempeño como creyentes, estamos procurando agradar a Dios, ganar la aprobación de Dios, o estamos buscando la aprobación y el favor de los hombres. Qué bueno uno ser aprobado por Dios. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué bueno nosotros poder procurar y buscar el favor de Dios. Qué bueno nosotros poder buscar ser hombres y mujeres aprobados por Dios. La Biblia señala e identifica muchos hombres y mujeres que fueron señalados y aprobados por Dios. Enoc, dice la Biblia, que fue un hombre justo, aprobado por Dios. La Biblia habla de Moisés, que fue también aprobado por Dios. La Biblia habla de Job, amén, un hombre aprobado por Dios. La Biblia habla y señala a David, un hombre aprobado por Dios. Usted y yo podemos decir, somos creyentes aprobados por Dios. Cuando me presento delante del Señor, el Señor nos mirará y dirá de nosotros, he ahí un hombre y una mujer aprobados por Dios. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3, hablando Ezequías, dice al Señor, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Oiga, esa expresión de Ezequías surge luego que recibe la noticia de que iba a morir. Pero Ezequías pudo hablar con Dios y decirle, Señor, haz memoria de mi estilo de vida. Tú has visto que he andado de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Ezequías pudo orar y clamar a Dios y decirle, no te puedo engañar, yo he vivido una vida agradable y aprobada delante de ti. Esa oración recibió respuesta inmediata. Muchas veces le exigimos a Dios y entramos en negociaciones y en muchas reclamaciones a nuestro Dios. ¿Qué dirá Dios de nosotros?
esta está clamando y pidiéndome para que yo le responda. Sin embargo, él o ella no han podido desempeñar una vida agradable, una vida aceptable, una vida aprobada delante de mí. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando nuestra vida es agradable y aprobada por Dios, nuestro estilo de vida es un estilo de vida que llega hasta la presencia del Señor, tiene esa vida agradable y aprobada por Dios, repercusiones, un impacto aún en aquellos que son enemigos del Evangelio. Eso es lo que dice en Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, ¿serán nuestros caminos agradables delante de Dios? ¿Será nuestro estilo de vida aceptable delante del Señor? Es hermosa la palabra del Señor cuando identifica a Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 12, versículo 18, hablando acerca de la profecía que trajo Isaías, recogida en Mateo capítulo 12, versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Esa palabra señala a Jesús, mi siervo, a quien yo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Qué bueno uno tener una buena opinión de parte del Señor. Posiblemente nosotros, delante de los hombres, no recibamos alabanza, no seamos aprobados por los hombres. Los hombres muchas veces señalan nuestras debilidades, nuestros defectos, y para ellos somos indignos, no somos aprobados, ni agradables para poder desempeñar algún ministerio, alguna función en el reino de Jesucristo. Pero qué bueno cuando Dios nos mira a nosotros como hombres y mujeres aprobados, capacitados y agradables delante de Él. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 8, y esta palabra es para nosotros. ¿Queremos nosotros ser aprobados por Dios? ¿Queremos nosotros agradar a Dios? Pablo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Puedo llevar Biblia, puedo asistir a algún lugar de adoración, alguna comunidad de fe, pero si vivo según la carne, según la naturaleza pecaminosa, no puedo agradar a Dios. Pablo le dice más a los romanos, en Romanos capítulo 14, versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dios espera un servicio agradable, aprobado delante del Señor. Pablo le dice a los Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Esa expresión de Pablo a los Efesios tiene una referencia a un refrán, a una expresión pueblerina de aquellos que quieren agradar a los hombres sirviendo al ojo, para que digan, para
llenarle el ojo o la actitud de que mira qué grande, qué bueno. Pero Dios conoce la intención de los corazones. Dice Pablo, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Le decía Pablo a los colosenses, el Señor quiere que nosotros le agrademos en todo. Colosenses 1:10 dice, anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, oiga, y recibiendo a través de esa vida agradable delante del Señor, ser aprobados por Dios. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 20, una exhortación y una palabra que se hace muy apropiada para este tiempo, una palabra que trasciende la historia bíblica y trae bendición para las familias. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es decir, Dios aprueba, Dios ve con buenos ojos, Dios alaba, aplaude y reconoce la vida de aquellos hijos que obedecen a sus padres. Eso le agrada a Dios. De la misma forma, nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer a nuestro Padre, porque esa vida de obediencia a nuestro Padre Celestial, a Él le agrada. ¿Estaremos nosotros dispuestos a llevar una vida que sea agradable delante de Dios? Yo me tengo que hacer esta pregunta. ¿Mi vida es una vida que Dios señala como una vida agradable, aprobada, aceptable delante de Él? ¿O yo tengo un estilo de vida que el Señor tenga algo que señalarme y me tenga que decir, esa actividad que estás desempeñando a mí no me agrada? Esa actividad que yo estoy ejecutando no es aprobada por mí. Hay actividades que el hombre, las instituciones humanas, catalogan y señalan como que son actividades y obras aprobadas por los hombres. Sin embargo, nosotros debemos evaluar, como dice la Biblia, ¿queremos nosotros agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? Es mejor obedecer y someterse a la voluntad de Dios y no a la de los hombres. Dios quiere que usted y yo seamos aprobados por Él, que podamos nosotros entrar en esa palabra de bendición cuando Dios dice, ven buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Para tener esa palabra de parte del Señor, tenemos que vivir una vida agradable delante de Él. Tenemos que ser aprobados por Dios. Debo yo reflexionar en esta hora y decir, estoy viviendo, soy una persona que pueda ser señalada por Dios como un hombre y una mujer que vive una vida agradable delante del Señor, una vida aprobada por Dios. ¿Qué calificación colocaría Dios para mi vida? Muchas veces vemos en la televisión distintas encuestas que se hacen para cualquier tema o calificaciones para algún funcionario. Hagamos para nuestra vida una encuesta, una calificación, pero dejemos que sea Dios el que coloque ese resultado.
esa nota. ¿Cómo calificaría Dios nuestra vida? ¿Agradable ante Él? ¿Aprobada por Él? ¿O no agradable o reprobados delante de Él? Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si hemos decidido voluntariamente servirle al Señor, debemos voluntariamente llevar una vida que le agrade a Dios, que sea aprobada por Dios. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, el escritor a los Hebreos está diciendo: sin fe es imposible ser aprobado por Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo estamos desempeñando nuestra vida en nuestra comunidad, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, como ciudadanos en general? ¿Somos aprobados? ¿Somos agradables? El escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Pablo le expresa a los corintios en el capítulo 2, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 18. Oiga, una palabra, porque qué bueno nosotros encontrarnos y ser señalados por los nuestros, por nuestros llamados amigos o por nuestros seguidores. Qué bueno, para mí tú estás bien, tú eres aprobado por mí. Pero ¿sabe lo que le dice Pablo a los corintios en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 18? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, aquel a quien Dios reconoce. Yo no soy aprobado, yo no soy llamado aprobado por Dios, no porque yo lo pueda decir, es que Dios tiene que señalarme, Dios tiene que identificarme por mis frutos, por mis acciones, como un hombre o una mujer que es aprobada por Él. Lamentablemente, cuando una persona fallece, oiga, que hay muchas expresiones de aprobación, de gratitud en favor de esa persona. Cuán bueno era, qué servicial, y tantas cosas agradables que se pueden decir de esa persona que falleció. La pregunta que debemos hacernos en vida es: si yo muero, si yo parto de esta tierra, ¿qué Dios dirá de mí? ¿Soy un hombre que vivió una vida agradable y aprobada por Dios? ¿Fui una persona que se desempeñó en la sociedad, en su comunidad, en su familia, como un hombre o una mujer que llevaba un estilo de vida agradable delante de Dios, aprobada por Dios? Pablo le dice a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien aprueba nuestros corazones. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, la lectura bíblica que usamos como base, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oiga, Pablo vivió una vida aparentemente agradando a Dios, pero era un perseguidor. Pablo era un hombre que buscaba a los creyentes para maltratarlos, para injuriarles, para provocarles la muerte. Pablo, en su parecer, en su estilo de vida, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, agradándole a Dios, que estaba siendo aprobado por Dios. Sin embargo, Jesucristo le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, viviendo supuestamente una vida agradable ante Dios, sin embargo, el Señor lo veía a él como un perseguidor. Sin embargo, Dios lo escoge. Dios le dice: vete, porque instrumento útil me eres. Porque ahora en adelante se te va a decir lo que tienes que hacer para poder agradarme a mí, para poder ser aprobado en mi presencia. Gálatas capítulo 1, versículo 10, en la versión Dios habla hoy, dice: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Oramos para que esa expresión sea la expresión nuestra y nosotros procuremos con nuestro estilo de vida decir, como dijo Pablo: para mí lo importante es que Dios me apruebe. Para mí lo importante es ser aprobados por Dios. Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta hora por la bendición y la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por las familias, por aquellos que se conectan. Gracias, Dios amado. Mira sus peticiones. Nos comprometemos a orar por cada uno de ellos. Así creemos, Dios amado, que aquellos que en su reflexión personal entienden que su estilo de vida no es un estilo de vida aprobado por Dios, Señor, tú nos das oportunidades para restaurarnos, para levantarnos, así como lo hiciste con Pablo, así como lo hiciste con Pedro, aún negándote, aún así como lo hiciste con nosotros, que siendo aún pecadores, tú tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, de la misma forma, míranos y examínanos, Dios, como dijo el salmista, y ve si hay en mí camino de perversidad, que en tu evaluación, que en tu resultado, yo sea un hombre aprobado por Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos para que nos acompañe Iglesia de Dios Pentecostal. Estamos ubicados en la Marginal 181, frente al Centro Comercial de Park Gardens en Río Piedras. Nos estamos reuniendo presencialmente los domingos a las 9 y 11 de la mañana, con todas las medidas de distanciamiento y salubridad. Y nos puede seguir en las redes sociales buscándonos en la dirección iglesiaparkgardens.com. Igualmente nos puede buscar en la plataforma de YouTube Iglesia Park Gardens. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos.